Saludo, agradecer a Alfredo Martínez que nos acompaña esta tarde en el estudio su presencia para hablarnos de lo último sucedido. Bueno, lo último no, porque ya la gestión con la banca viene siendo dilatada, ya son varios años en los que los clientes, los usuarios en general no están muy contentos con la actividad que ha realizado la banca en los últimos años. Para ello, para hablarnos de temas tan importantes como la cláusula suelo, swap y demás, nos acompaña el delegado territorial de Osbank para Andalucía Oriental. Muy buenas tardes y bienvenido a esta casa de nuevo. Buenas tardes, bien hallado. Muy bien, bueno, pues Alfredo, si le parece, podríamos comenzar haciendo una breve exposición de lo sucedido en los últimos años con los usuarios de servicios bancarios. Comentábamos antes el tema de la cláusula suelo y de otras gestiones que, en las que han llevado a algunas familias, situaciones o empresas realmente desesperadas, si me permite la expresión, y Osbank está trabajando intensamente y ha conseguido grandes logros. ¿Cuál es la situación actual y qué ha ocurrido estos años para esta revolución, si se puede expresar así, con el tema de la banca? Sí, lo que se ha constatado es que en un momento determinado, previo a la crisis financiera, año 2006, fundamentalmente, que además es el año donde la burbuja inmobiliaria toca casi cima, es decir, donde se hacen más préstamos hipotecarios, donde se venden más casas, después, a posteriori, hemos podido conocer que las entidades financieras sabían en aquella época que el Euribor iba a bajar, que iba a haber una crisis, no sabían de qué magnitud, pero sí que iba a haber un periodo de recesión, y que como consecuencia de ese periodo de recesión siempre la primera política económica que se pone en marcha es la bajada de tipos para reactivar la economía, y la bajada de tipos conlleva la bajada del Euribor. Bueno, pues eso lo saben las entidades financieras desde el año 2006. Ya lo hemos probado en otros procedimientos judiciales, como tú has comentado, de los swaps, ¿no? Se publicó incluso por parte de BBVA, los servicios de estudio de BBVA, en septiembre del año 2007 ya auguraban una bajada del Euribor a un año, el propio Banco de España, el Boletín Económico de marzo del año 2008 ya auguraba una bajada del Euribor, y esa bajada del Euribor se efectivamente fraguó a finales del año 2008. Claro, ¿qué ocurre? Nosotros siempre pensamos que cuando vamos a pedir dinero al banco, vamos a pedir un préstamo, el banco tiene el dinero. Y eso no es así, el banco tiene un capital mínimo, lo que se llama el core capital, que ahora con la crisis se ha aumentado esa exigencia y viene a ser el 8%, pero que antes incluso era menor. Entonces, por simplificarlo muy mucho, si yo en el año 2006 iba a pedir un préstamo de 100.000 euros para comprarme una casa, el banco compraba antes ese dinero y lo compraba al mercado interbancario, lo que le sobran a otros bancos o al Banco Central Europeo. Y, por ejemplo, si el banco le costaba el 2,5, a mí me lo vendía en el año 2006 a Euribor, interés variable, más 0,5, que era el diferencial más o menos que se daba. Claro, el Euribor estaba en el 5, más 0,5, 5,5. Yo, banco, lo he comprado al 2,5 el dinero, el préstamo de este señor, y me lo va a devolver al 5,5. Pero claro, si yo en el año 2006 sé que va a bajar el Euribor a medio plazo, digo, cuidado, a ver si lo que a mí me cuesta el 2,5, hoy me lo devuelven al 5,5, pero dentro de unos años, como baja el Euribor, me lo devuelven a un importe inferior y ya no me compensa la operación. ¿Qué hago? Diseño dos productos, cláusula suelo y swap, y los comercializo, o generalizo en todos los préstamos hipotecarios para cubrirme yo, banco, de la bajada del Euribor, pero engañándole al cliente y diciéndole que es para protegerle a él. ¿Cómo lo hago? En el caso de los swap, vendiéndolo como una especie de seguro frente a la subida del Euribor. En el año 2006 las entidades financieras de una manera masiva colocaron estos productos engañando a todos los clientes. Yo siempre digo que se ha colocado a ricos, a pobres, a pequeñas empresas, a grandes, a consumidores de a pie, y lo que le decían es, mire usted, como el Euribor va a subir muy mucho, se va a encarecer su préstamo hipotecario, pero aquí tenemos un seguro gratuito, sin coste ninguno, que usted lo puede cancelar cuando quiera y que le va a proteger de esa subida. Lo que no le decía es que, primero, la previsión del banco no era que subiera el Euribor, sino todo lo contrario, que bajara, y segundo, que como consecuencia de la bajada ese producto no cubría al cliente, sino al banco, y lo que se ahorraba de la hipoteca como consecuencia de la bajada se iba a ver compensado por una liquidación que el cliente tiene que pagar en virtud de ese producto, del swap, que compensa o supera con mucho lo que se ahorra por la hipoteca, y al final le supone un sobrecoste enorme. Esos son los swaps, y de swaps, para que os hagáis una idea, hemos conseguido que más de 1.000 familias en España y empresas hayan podido anular este producto que se ha demostrado que se ha comercializado de una manera absolutamente indebida. Y para el mismo fin, para proteger al banco de la segura bajada del Euribor, que ellos ya sabían, pero que diciéndole al cliente que lo que se iba a producir era una subida, pues también se comercializan las cláusulas suelo.
los préstamos hipotecarios se viene a decir prácticamente todos que es a interés variable, pero lo que no se le dice al cliente es que 3 cláusulas más allá de donde se dice que usted va a pagar Euribor más 0,5, ponen una cláusula del tipo de que sí, muy bien, pero si esto baja del 3,5, usted paga el 3,5, o paga el 3,75, o paga el 4, que es la cláusula suelo. Y lo que hemos conseguido también con relación a esta cláusula suelo, tras la famosa sentencia del 9 de mayo del año 2013 del Tribunal Supremo en un procedimiento de Orbán, es conseguir que esta cláusula sea declarada nula por abusiva. Y ya digo, estos dos productos se han comercializado de manera masiva, alternativamente o incluso en muchos casos a la misma persona. Se le ha comercializado, se le ha colocado, porque tenía un préstamo hipotecario, un swap supuestamente para protegerle la subida y además una cláusula suelo. Bueno, la cláusula suelo que afecta a la mayoría de las hipotecas, porque bien, si bien nos comentaba que de 2006 a la fecha y aún hay entidades que continúan en la postura de o cláusula suelo o un interés, un diferencial bastante alto. Eso ha llevado a que en los últimos momentos comienza la crisis, las familias comienzan a tener menos ingresos y realmente muchas de las familias ni siquiera sabían que tenían esa cláusula aplicada en su contrato. Empieza esa especie de revolución. ¿En qué momento ustedes son conscientes de que había muchos clientes que tenían este problema y empiezan a trabajar en este asunto? Claro, nosotros recibimos, sobre todo a partir de principios del año 2009, muchísimas llamadas de personas en todas las delegaciones y oficinas que tenemos por toda España que nos decían, Alfredo, por ejemplo, en mi caso, oye, que oigo en los medios de comunicación, día sí, día también, que está bajando el Euribor, que como consecuencia de eso mi hipoteca se tenía que abaratar 100 o 200 euros y a mí no me está bajando. Claro, recibimos no una, sino miles de llamadas, lo cual nos sorprendió. Recibimos en consulta a estas personas, examinamos sus préstamos hipotecarios y efectivamente comprobamos, lo que antes había comentado, que a pesar de que se decía que era un préstamo de interés variable referenciado a Euribor, 2 o 3 cláusulas más para allá en el préstamo hipotecario decían muy bien, pero si esto baja el 3,5, se le aplica el 3,5. Claro, evidentemente no nos gustó aquello porque lo único positivo que había traído la crisis económica, lo único, exclusivamente lo único, era la bajada del Euribor y ocurría que cientos de miles de familias en España no se podían ver beneficiadas por esa bajada porque tenían esta cláusula suelo. Pero que no nos gusta no quería decir o no quiere decir que se pudiera hacer algo, tampoco nos gustan los desahucios de personas que no pueden pagar su hipoteca y la ley es clara y no podemos hacer nada. Nos sentamos los servicios jurídicos, analizamos si podíamos atacarla desde el punto de vista judicial y nuestra conclusión fue que sí, creíamos que podía atacarse. ¿Qué decidimos? Presentar una demanda en el año 2009. Claro, el primer dilema que se nos planteaba era que esta cláusula, según habíamos constatado nosotros, los servicios jurídicos, la habían comercializado todos los bancos, todas las cajas y todas las cooperativas de crédito, la inmensa mayoría. Claro, ¿qué hacíamos? Demandábamos a todas, estábamos hablando de más de 130 entidades financieras. Evidentemente no podíamos demandarla a todas por 2 razones fundamentales. Si demandábamos a todas, hacíamos un pleito enorme, ingobernable, que además no habría terminado con una sentencia en primera instancia todavía, como después pondré un ejemplo que ha ocurrido con otro procedimiento judicial, ¿no? Y en segundo lugar, era un pleito novedoso y si al final, pese a nuestro ímpetu, nuestro criterio, no se gana, habría habido 137 condenas en costa y habría supuesto la desaparición de Orbán. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, como estas 137 entidades financieras o eran bancos, o eran cajas de ahorro, o eran cooperativas de crédito, decidimos seleccionar dentro de estos 3 grupos a una sola que le representara de algún modo. Y así demandamos entre los bancos de VA, entre las cajas de ahorro a Cajamar y entre las cooperativas de crédito a Nova Caixa Galicia. Esa es la única razón por la que se demandaron a esas 3 entidades, no porque las cláusulas suelo de BVA sean peores o más feas que las de Banco Popular, o las de Cajamar que las de Unicaja, o las de Caja Granada. Son exactamente iguales, pero había que elegir a una de ellas. Por eso se eligieron esas 3. ¿Qué nos planteamos a continuación? Bueno, si vamos a pedir la nulidad de la cláusula suelo de estas 3 entidades, la idea es conseguir una sentencia rápida y una vez que tengamos esa sentencia poder aplicarla por analogía al resto de entidades. Y lo cierto es que bueno, el tiempo nos ha dado la razón porque en 5 años, es decir, en 4 años, en el año 2013, ya tenemos una sentencia firme del Tribunal Supremo. Pero como digo, la segunda cuestión que nos planteamos, hombre, si vamos a pedir la nulidad de la cláusula suelo, lo normal es que si yo he pagado como consecuencia de algo que es nulo, me tengan que devolver las cantidades. Nos planteamos, ¿pedimos la devolución también en este pleito? Claro, eso para una persona alega en derecho, que no conoce el derecho, lo razonable es decir, pues claro, pero para una persona que conoce el derecho
lo razonable es decir, pues no, por una razón muy sencilla. Si nosotros hubiéramos pedido la devolución, o mejor dicho, no pedimos la devolución del dinero como no lo hicimos en ese procedimiento, el trámite a seguir serían los cauces de un procedimiento, un juicio verbal. Sin embargo, si pedimos la devolución del dinero, pasa de juicio verbal a procedimiento ordinario, que tiene unos plazos más amplios. Pero además, si se pide el dinero, hay que hacer unos llamamientos a los afectados para que se personen en el procedimiento y digan, mire usted, a mí me deben tanto. Bueno, con los datos que aportaron las propias demandadas, BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, estábamos hablando de más de 1 millón de clientes. Con lo cual, si decidíamos pedir la devolución de cantidades, íbamos a hacer que ese procedimiento judicial se convirtiera en un megaproceso con 1 millón de partes. Con lo cual, desde luego, tampoco habríamos terminado todavía hoy con el procedimiento. Por eso que decidimos hacer solo a 3 entidades y solo la nulidad. Y una vez que tuviéramos una sentencia de una manera más o menos rápida, aplicarla en procedimientos individuales para pedir la nulidad de todas las cláusulas suelo, con independencia del banco de que se tratara, así como la devolución de las cantidades en esos procedimientos ordinarios. Y aquello que fue una decisión estratégica, pues al final comprobamos que no salió bien, porque ya digo, en 4 años obtuvimos sentencia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que existe una asociación que presentó una demanda un año después de presentarla a nosotros, que fue en el año 2009, ellos la presentaron en el año 2010, que decidió demandar a todo el sistema financiero y además pidiendo la devolución de cantidades, y que hoy, 4 años después, 5 años después, perdón, todavía está el procedimiento en primera instancia y todavía no se ha celebrado juicio. Todos los juristas coincidimos en que va a tener sentencia en primera instancia aproximadamente dentro de 2 años, y muchos juristas coincidimos que, tal y como está planteada la demanda, además la sentencia no va a ser satisfactoria, pero bueno, luego quedará apelación 2 años más y luego casación 7 u 8 años, con lo cual estamos hablando de que ese procedimiento va a tener una sentencia firme, si la tiene, dentro de 15 años. Claro, esa es por la razón por la que se pidió así. Yo he oído muchas veces, bueno, ¿y por qué no se anularon todas? ¿Por qué no se...? Bueno, porque todavía no habría terminado el pleito. Y lo cierto es que esa estrategia no ha dado resultado, porque después hemos conseguido en casos individuales la declaración de nulidad. Bueno, como digo, se presenta la demanda contra 3 entidades pidiendo solo la nulidad, se gana en primera instancia, se revoca en apelación, le dan la razón a los bancos y finalmente se reúne el Tribunal Supremo y dicta la famosa sentencia del 9 de mayo del año 2013. Y el Tribunal Supremo, que dice que, mire usted, las cláusulas suelo no son transparentes y por tanto son nulas y abusivas y se tienen que eliminar de estas 3 entidades, y el Tribunal Supremo además se reúne en pleno para generar doctrina, es decir, no lo deciden 2 o 3 o 7 jueces, sino todos. Y la doctrina es para aplicarla a casos análogos. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es, mire usted, estas no son transparentes y las del resto, en la medida en que se le parezcan, pues tampoco lo serán. Y ya cada tribunal, en la medida en que no se le parezcan, tendrán que declararlo. Y dice, en cuanto a la devolución de cantidades, dice, vamos a ver, como en este procedimiento no se ha pedido por nadie la devolución de cantidades, no lo ha pedido el BAN, y además, si yo, que nadie lo ha pedido, digo de repente que aquí a 1 millón de clientes que nadie ha pedido nada, se le devuelva todo este dinero, se puede afectar a la situación económica de estas 3 entidades y por extensión se puede afectar también al sistema financiero, con lo cual, dándose esta circunstancia excepcional en este procedimiento colectivo, no se producirán o no afectará las cantidades abonadas con anterioridad a la publicación de esta sentencia, 9 de mayo del año 2013. Obtenemos esa sentencia, claro, y nuestra opinión, ¿cuál era tras examinarla? Pues que era fantástica, porque por un lado la habíamos conseguido en un periodo de tiempo muy corto, habíamos conseguido que prácticamente todas las cláusulas suelo fueran nulas, porque ninguna pasa el filtro de transparencia que recoge el Tribunal Supremo, y en cuanto a la devolución de cantidades, lo que nosotros interpretábamos es que el Tribunal Supremo dice, mire usted, en la colectiva no, porque se puede afectar a la economía, pero no decía nada de las individuales, y lo que nosotros interpretábamos es que en un procedimiento individual, y la regla general que establece el Código Civil es que si es nulo te tienen que devolver el dinero, habrá que ver si concurre la excepción que llevó al Tribunal Supremo a no aplicar esa regla general, que era que afectara a la economía en su conjunto. Habrá que ver si en un procedimiento individual donde Pepe, Juan o cualquier vecino de Andújar pide la devolución de 7 o 10.000 euros, si esos 7 o 10.000 euros afectan a la economía o la situación económica de Caja Rural de Jaén, porque si no afecta, no concurre la excepción que llevó al Tribunal Supremo a no aplicar la regla general, y se tendría que aplicar la regla general, que es la devolución del dinero. Esa era nuestra tesis, y esa es la tesis que precisamente sigue el juzgado de lo mercantil de Jaén, que es el competente para conocer de todas estas cláusulas suelo en la provincia, y el que muy recientemente ha seguido y va a seguir siempre la Audiencia Provincial de Jaén, que ha ratificado ese criterio. Claro, dicho esto, yo me encuentro con los afectados y me dicen, bueno, pues Alfredo, pues entonces hemos ganado la batalla, porque claro, si los bancos saben que van a perder todos los pleitos, devolverán todo el dinero.
Y yo le digo, pues no, desgraciadamente no lo van a hacer por una razón muy sencilla. Por daros un dato, en Jaén se estima que existen más de 50.000 familias con cláusula suelo y hay 2.000 procedimientos judiciales iniciados, es decir, bastante menos del 4%. Siendo muy optimistas, podríamos pensar en que se tripliquen, 12.000 de 50 y pico mil, es decir, estamos hablando del 10-15% de los afectados. Claro, la tesitura de cualquier banco, por ejemplo, imaginemos Caja Rural de Jaén, dice, vamos a ver, a mí devolver la cláusula suelo y quitársela a todos mis clientes, pues son 1.000 millones de euros, bien, pero solo la quitaría si todos los clientes me fuesen a demandar, porque entonces serían esos 1.000 millones de euros más intereses, más costas, ¿vale? Pero claro, en la medida en que sé que solo me han demandado hoy el 4%, aunque sean con intereses y costas, es mucho menos que devolvérsela a todo el mundo. Y aun siendo muy optimistas o pesimistas ellos y pensaran en que se van a triplicar las demandas, estamos hablando del 10-15%. Seguiría siendo una cantidad muy inferior soportar todos los procedimientos judiciales a tener que devolver las cantidades. Y por eso no lo hacen. Ahora bien, yo siempre digo, lo que no van a hacer es cuando un señor vaya a la sucursal de Andújar y le explique esto de la ilegalidad de las cláusulas suelo, que lo ha oído, lo que no le va a decir es que tiene razón, pero que no se lo devuelven, porque más de uno coge la garrota y se la parte en la cabeza al director de la sucursal, porque bueno, ya es una situación, oye, no solo de indefensión, sino encima de tomadura de pelo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues poner en marcha toda una estrategia para intentar minimizar todos los pleitos porque saben que van a perderlo. ¿Y cómo o cuál es esta estrategia? Pues, fundamentalmente una de ellas es una palabra muy fea, hacer de asusta vieja. O sea, mucha gente va a la oficina, dicen, oye, que yo he oído esto de las cláusulas suelo, cuidado con meterte con el banco, que el banco siempre gana, cuidado que vas a perder dinero, cuidado que te voy a quitar tu casa, con una serie de, evidentemente muchas son absurdas, pero que cala en muchísima gente mayor, que tiene aversión o miedo a los bancos, que tiene poca formación, y ya se quitan muchos reclamantes. Luego, el reclamante que, bueno, que no hace caso a ese tipo de información porque tiene cierta formación, se acerca a nosotros y le dice, no, es que a mí me han dicho, o lo he oído por los medios de comunicación, de que se ha ganado una sentencia de VA, Cajamar, Nova Caixa Galicia, y entonces la cláusula suelo es nula. Entonces le dice el director, por ejemplo, de la sucursal de Caja Jaén, pero bueno, eso son esas entidades. No, mi cláusula suelo es perfectamente válida. Entonces el señor, por seguir con el ejemplo, viene al banco y le decimos, no, que Caja Rural de Jaén también ha sido condenada en otros procedimientos individuales. Le lleva la sentencia y dice, sí, pero bueno, pero es que en tu caso venía la oferta vinculante, y en ese caso no venía la oferta vinculante, que es otra mentira. Tenemos sentencias donde también aparece la oferta vinculante. Le damos la sentencia a este señor y cuando ya está totalmente acorralado el director, pero que ya se ha quitado de en medio al 80% de reclamante con este tipo de estrategia, el director le dice, si tienes razón, ponnos la demanda. Claro, pero eso no es un consejo no, es que un consejo perfectamente dirigido por los directores territoriales. ¿Por qué? Porque este señor dice, oye Alfredo, que sí, que me ha convencido, le he convencido, sabe que tengo razón y le vamos a poner la demanda. Y este señor se va a un abogado y le dicen, pues mire usted, poner una demanda de este tipo cuesta unos 3.500 euros, porque hay que pagar una tasa judicial, que son 350 euros, hay que pagar los honorarios de abogado, absolutamente necesario y correcto, que son más de 2.100 euros, y hay que pagar los honorarios de procurador, que son 700 y pico, total 3.000 y pico. Entonces eso hace que se caigan otra gran número de reclamantes, que no es que no les salga rentable, porque van a recuperar esos 3.000 euros por la condena de costas al banco, le van a quitar la cláusula suelo y le van a devolver dinero, y va a ser mucho más de esos 3.000 euros, pero hay gente que no tiene 3.000 euros. Entonces con eso se quitan a muchísimos reclamantes, y eso es lo que en definitiva hace que la entidad financiera conozca perfectamente que ni el 10% de los afectados al final le reclame. Claro, nosotros, siendo conscientes de esta realidad, solo podíamos hacer dos cosas. Una, formar e informar a todos los ciudadanos, y a cuantos más mejor, de qué es lo que está realmente pasando y que realmente tienen derecho y que van a ganar el procedimiento judicial. Y luego la otra, en la medida en que pudiéramos articular algún mecanismo para que esa última barrera, que son los costes procesales, no impidiera a todos los jiennenses acudir a la vía judicial. ¿Qué hicimos? Bueno, pues en una primera, digamos, parte, nosotros decíamos, bueno, pues más o menos el procedimiento judicial conseguíamos abaratarlo y fijarlo en unos 900 euros más o menos. La tasa judicial, 350, los honorarios de abogado, en vez de cobrar nosotros la totalidad, pues decíamos, cobramos una mínima parte, 400, y solo si se recupera, y de lo que se recupere, no de lo que te ahorres, el 25%. Y luego los honorarios de procurador, en vez de dárselo a diferentes procuradores, se los dimos todos a uno y le dijimos, bueno, pues ya que te damos todo, no cobres 600, cobra 100. Con eso conseguimos
que por 900 euros se pudieran presentar las demandas. ¿Qué ocurre? Que tras dictarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, que como te he comentado, confirma el criterio de la audiencia, de los juzgados mercantil de aquí de Jaén, y está clarísimo el asunto, no obstante vemos que las demandas apenas se han duplicado. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que sigue siendo muchísimo dinero para mucha gente pagar 900 euros para acudir a la vía judicial, con lo cual eso vuelve a suponer o sigue suponiendo una barrera que impide el acceso a la justicia. ¿Qué hemos hecho? Pues dar un golpe de tuerca y decir, bueno, como la Audiencia Provincial mantiene ese criterio, pues aquellas personas que no tengan recurso, pues simplemente pagan la tasa judicial. Y nosotros nos encargamos de la reclamación. Y solo si ganamos y si se devuelve cantidades, de esa devolución de cantidades nosotros cobramos un porcentaje que sería para honorarios de abogado y procurador. Con lo cual, pues el afectado ya no le cuesta nada más que la tasa, 350 euros, y se libera de la cláusula suelo y además recupera gran parte de las cantidades, porque solo un porcentaje sería para honorarios de abogado y de procurador. Bueno, pues aun con eso, sabemos que no todo el mundo va a reclamar, porque también existe muchísima gente en Jaén y en toda Andalucía que no puede pagar tampoco los 350 euros de la tasa judicial. Y eso es la razón, o esas son las razones por las que las entidades financieras no van a quitar la cláusula suelo, porque saben que todavía existen barreras insalvables para muchísimos clientes para poder acudir a la justicia que le den la razón y le quiten la cláusula suelo. Hay un sector de la población que también tiene temor a, bueno, pues dado este paso de acudir al juzgado, que al final el juez falle en su contra en los usuarios que no sean empresas o usuarios normales. ¿Cabe esa posibilidad en este momento? Vamos a ver, no es posible. No es posible. El juzgado de lo mercantil lo tiene clarísimo. La cláusula suelo es nula y se tiene que devolver las cantidades. Pero es más, la Audiencia Provincial lo tiene igual de claro, con lo cual no hay posibilidad. En cualquier caso, yo siempre digo una cosa muy fácil: el que tenga la más mínima duda lo tiene fácil, que escoja la opción de ir al resultado. Hay dos opciones, una que son unos 900 y el 25 lo que se recupere, y otra simplemente ir al resultado, en cuyo caso no paga más que la tasa, y el 50% lo que se recupere es para abogado y procurador y el otro 50% para el reclamante. Pues si tiene la más mínima duda, muy fácil, vaya al resultado, porque así solo le va a costar la tasa. Ya no hay excusa, para los clientes no hay excusa para poder reclamar esas cantidades cobradas indebidamente, para hacer desaparecer la cláusula suelo, que realmente por un lado pueden recuperar parte del dinero pagado indebidamente, pero por otro lado es muy importante porque cuando se recupera o se anula esa cláusula suelo, pues baja la hipoteca considerablemente. Hombre, y no hay expectativa tampoco, porque otra de las cuestiones que a veces te plantea el banco, aparte de que últimamente también han estado algunos clientes enviando algunas cartas para que firmen algún tipo de documento, mira que no te quito la cláusula ahora, pero te la vamos a rebajar en un año, en fin, entendemos que toda esta información ha sido engañosa, Hombre, ¿no? por supuesto, por seguir con lo que tú apuntabas, el ahorro en un préstamo hipotecario como consecuencia de la eliminación de la cláusula suelo viene a ser en más de 25 o 30.000 euros, no es ninguna tontería, porque lo que nos han cobrado de más, teniendo en cuenta lo que tú decías, viene a ser unos 200 euros mensuales, pero lo que nos han cobrado hasta hoy vienen a ser unos 8 o 9.000 euros. Pero claro, los dos próximos años, 2-3 años, el Euribor con toda seguridad va a estar por debajo del 3,5, que es la cláusula suelo medio, con lo cual nos van a cobrar otro tanto, es decir, otros 8.000 euros los 2-3 próximos años. Ya tenemos 18. Sí, pero son préstamos hechos, como decía, en la parte alta de la burbuja inmobiliaria a personas jóvenes en las que se le daba el 100% del valor de tasación y a 30, 35 y 40 años. Con lo cual, eso es lo que me cuesta el suelo ahora. Después subirá el Euribor, pero dentro de 15 o 20 años volverá a bajar. Si no antes, y volverá a activarse la cláusula suelo y volverá a costarnos otra. Con lo cual estamos hablando de 25 o 30.000 euros, que es una barbaridad. Y dices tú, en cuanto a la estrategia de las posibles acuerdos con las entidades financieras, a mí me llegaba un afectado, también hace ya tiempo en Málaga, que me decía: Alfredo, oye, pues que esto que parecía imposible, que lo he conseguido. Mira, la entidad financiera me propone que, mira, me hace firmar un documento donde yo me comprometo a asumir que estaba perfectamente informado y quiero la cláusula suelo, pero solo durante los 2 próximos años. Y a partir de ahí me la quita. Vale, y yo le decía: ah, qué bien. Y la otra opción es que los tribunales están diciendo que es nula, que te devuelven todo lo cobrado desde antes, y ¿a ti qué te parece lo que te está ofreciendo? Y me dijo: una tomadura de pelo.
Digo, vale, es que a mí no, para estas cosas, llámame para lo que quieras, pero para estas cosas que tú sabes perfectamente que una tomadura de pelo, no me llames. O sea, es decir, que la oferta del banco es que te la quito dentro de 2 años y no te devuelvo nada, cuando lo que están declarando los tribunales es que te la quito desde siempre y te devuelvo todo. Bueno, pues evidentemente, si ya la única barrera son los 350 euros de la tasa judicial, me parece que la respuesta por nuestra parte es clara, ¿no? Hay que ser tonto para aceptar eso, ¿no? No hay excusa, por tanto, después de escuchar la información correctísima de Alfredo Martínez, bueno, pues vemos claramente que no hay excusa. Bueno, si puede haber un número determinado de familias que les cueste mucho esfuerzo llegar a esos 350 euros de las tasas básicas, pero realmente después se van a alegrar y mucho, porque a poco que recupere una familia parte de lo pagado indebidamente, enseguida va a haber liquidez suficiente para pagar esos 350 euros y que le quede una parte importante y que además se quite de su hipoteca esa cláusula suelo. Hombre, estamos hablando de que en 2 meses de cuota ya es más que la tasa judicial. Es decir, los 2 siguientes meses me van a cobrar más por la cláusula suelo que lo que vale la tasa judicial, con lo cual evidentemente hay que hacer un esfuerzo. Yo entiendo que para muchas familias es un sacrificio enorme conseguir 350 euros, pero hay que hacerlo porque a la larga, bueno, a la larga no, a cortísimo plazo es absolutamente rentable, ¿no? Hablemos de la sentencia, Alfredo, porque ha habido alguna, recientemente Caja Rural ha habido una sentencia aquí en Jaén ejemplar y hay bastantes más que, bueno, pues vienen a confirmar lo que estamos comentando. Claro, las sentencias básicamente lo que recogen es la argumentación que desde Audán teníamos cuando se dictó la sentencia del Tribunal Supremo. Por ejemplo, Caja Rural de Jaén no era una de las condenadas por el Tribunal Supremo. Recordemos, BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia. ¿Qué es lo que hace el juez de lo mercantil? Dice, mire usted, bien, vamos a examinar su cláusula suelo. ¿Pasa los filtros o los requisitos de transparencia que fija la sentencia del Tribunal Supremo? No, pues entonces nula. ¿Cuáles son esos requisitos, no? El Tribunal Supremo vino a establecer 6 o 7 y dijo que con que concurriera uno, pues ya no era transparente y por tanto era abusiva. Y yo siempre digo que nada más que con el primero ya son todas las cláusulas suelo nulas. El primero que dice el Tribunal Supremo es, mire usted, los préstamos con cláusula suelo nunca pueden empezar diciendo que son préstamos a interés variable, porque no lo son. Son préstamos a interés fijo del suelo, y a partir de ahí y al alza serán variables, pero no como engañosamente se dice préstamos de interés variable. Bueno, pues si uno coge cualquier préstamo con cláusula suelo, veremos que en la primera página dice préstamo de interés variable referenciado a Euribor, con lo cual, nada más que por ese elemento, ya todos son nulos, ¿no? Pero es que luego establece otra serie de requisitos, se tiene que acreditar por parte del banco que se ha ofrecido un producto alternativo a ese préstamo con cláusula suelo, se le tiene que probar también el banco que ha informado al cliente convenientemente, y además tiene que probar el banco que así ha sido, pues documentalmente, de cuál era la evolución que él preveía del Euribor y qué pasa con estos escenarios distintos de si tengo suelo o no tengo suelo en función de la evolución del Euribor, etcétera. Una serie de requisitos que al final, si pasamos todas las cláusulas suelos por ese tamiz de transparencia que fija el Tribunal Supremo, no la pasa ninguna. De ahí que tengamos sentencia en Jaén, en Málaga y en todas las provincias que declaran la nulidad de cláusula suelo de Caja Rural de Jaén, de Unicaja, de Cajamar, por supuesto, de absolutamente de todas, ¿no? No hay duda ninguna. Yo además, insisto, si nosotros estaremos confiados en que efectivamente es así, que una de las opciones que damos es ir a resultados. Es decir, si no creyéramos que vamos a ganar, evidentemente no haríamos esto, porque nos duraría evidentemente nuestra actividad pues 2 meses, ¿no? A nivel de empresa, porque también hay cláusulas suelo importantes en las medianas y pequeñas empresas, incluso en las grandes también, ¿cómo está la cláusula suelo? ¿También hay sentencias favorables? Sí, también existen sentencias favorables. La situación no es exactamente la misma. Yo siempre digo, no hay jurista en España, jurista me refiero, voy desde jueces, magistrados hasta abogados, seamos de los que defendemos a los afectados por productos bancarios o incluso los propios abogados de entidades financieras, no hay jurista en España que no tenga claro que la cláusula suelo en consumidor se va a declarar nula por cualquier juez. Otra cosa es que tengan la obligación, evidentemente, de defender en juicio lo que tienen que defender los abogados de las entidades financieras, pero evidentemente ningún jurista, eso estamos convencidos, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas? Bueno, pues ahí ya hay más discrepancia. ¿Por qué? Porque no va por lo resuelto por parte del Tribunal Supremo en la sentencia 9 de mayo del año 2013, que bueno, establece como requisito para llegar a esa conclusión que están hablando de consumidores, etcétera. Entonces va por otra, digamos, vía, por condiciones generales de la contratación, otra serie de normativas, y no existe esa
certeza 100%, lo cual no quiere decir que no sea viable, hay que examinar cada caso y hay muchos que son viables, porque por simplificarlo muy mucho, el Tribunal Supremo lo que venía a decir es, mire usted, yo voy a hacer un control en abstracto de estas cláusulas suelo, pero presumo, decía el Tribunal Supremo, que se cumple la normativa y presumo que hay oferta vinculante, presumo que se informa por parte del notario, presumo que se cumple toda la normativa sectorial bancaria que exige o es muy exigente a la hora de documentar los préstamos y documentar pues toda la prueba de que se ha informado, etcétera. Eso lo presumo, pero luego llega a la conclusión de que no son transparentes por otra serie de cuestiones. Bueno, lo que hay que ver en los préstamos a empresarios y a pymes es si eso que presume el Tribunal Supremo concurra, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las ocasiones no concurre. La inmensa mayoría. Entonces hay que ver si efectivamente está documentado por el banco que se ha informado de la cláusula suelo, cómo se ha impuesto esa cláusula suelo, qué consecuencias tiene, etcétera. Y lo que digo, existen muchísimas sentencias que avalan este criterio y que han condenado a entidades financieras a eliminar la cláusula suelo. Tenemos una muy reciente de la Audiencia Provincial de Murcia, ganada por Albank, tenemos otra en Córdoba, otra en Huelva y bueno, estamos seguros de que vamos a tener muchísimas más, ¿no? Bueno, pues tenemos también las participaciones preferentes. Tenía nota de que bueno, pues un señor con 90 años recupera 242.000 euros. Ha sido la entidad también Aubank quien llevó este caso. Me ha parecido un poco pues ejemplar, ¿no? Sí, tenemos de participaciones preferentes en Málaga hace muy poco, una pareja también de jubilados 100.000 euros y en Marbella pues un señor también jubilado 150.000 euros. En general han sido cantidades elevadas y a personas mayores, pero no es porque fuesen personas con un nivel, digamos, de vida o de renta muy alto, sino simplemente eran personas que todos los ahorros de su vida se lo han colocado ahí. Claro, esto podría dar a pensar a algunos que dicen que lo que malos son los bancos que se lo colocan. Yo oí precisamente pues a un afectado decía, mira qué malos son, que me lo coloca a mí, como sabe que yo tengo menos conocimiento o las facultades no tan, digamos, ávidas ahora como una persona joven para darme cuenta, se aprovechan de mí y me lo colocan a mí. Claro, yo le expliqué que no era así. O sea, realmente el banco no se lo ha colocado a jubilados o personas de avanzada edad para que no se den cuenta, por ser digamos, un sector más desprotegido. Lo ha colocado a jubilados porque lo que hizo fue convertir a todos sus depositantes en preferentistas. Y resulta que el perfil general de los depositantes eran de personas de mayor edad. ¿Por qué quería convertir a todos sus depositantes en preferentistas? Porque los depósitos para los bancos es un pasivo. Es dinero que te prestan que tú tienes que devolver. Es un pasivo. Mientras que las participaciones preferentes es un activo, porque computa a efectos de core capital, que es eso que antes he comentado, que es el coeficiente de caja que tiene que tener cada entidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues vamos a ver, voy a intentar convertirlo, pero claro, ¿cómo le convenzo yo a un señor que tiene un producto absolutamente seguro, que le va a dar sí o sí su rendimiento pactado, mucho poco, pero su rendimiento pactado, y que a vencimiento, 3, 4, 5 años lo pactado, le tengo que devolver el dinero? ¿Cómo digo yo que haga esto? Que es ilíquido, que puedo no darle rentabilidad, que puede perderlo todo. Ahí sí está. ¿Cómo se lo digo? Pues engañándole. ¿Qué hicieron? Llamar a todos su cartera de depositantes y decirle, mire usted, señor, tengo un producto que es igual que lo que usted tenía. Es como un depósito, pero que le da una rentabilidad un poco mayor. Además, también esto de la rentabilidad, hay mucha confusión, porque la rentabilidad no era enorme, de manera tal que pudiera, bueno, pues de algún modo poner sobre aviso al depositante, decir, bueno, esto nadie da duro a 4 pesetas como me ofrecen. No, estamos hablando de depósito del 5% para preferentes del 6,5%, ¿vale? ¿Y qué le dicen? Pues mira, firma usted aquí, esto es como un depósito, y claro, ¿qué es lo que no le dice? Pues que las participaciones preferentes en realidad no tienen un vencimiento determinado, un depósito sí. En realidad no es que venza a los 3, 5, 7 años, sino que cuando tú te quieras ir, tienes que comprártela a alguien. Bien. Y la participación preferente, esa rentabilidad que te ofrece el 6,5%, no es sí o sí, como el depósito, sino que depende de que la entidad financiera tenga beneficios y decida dar esa retribución. ¿Qué ocurre? Que al final esto es un círculo vicioso, porque solo se va a comprar por un tercero si la entidad tiene beneficio, porque solo la va a comprar un tercero si ve que va a pagar ese 6,5%. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el engaño? En que no solo se engaña a los clientes diciéndole o no diciéndoles lo que es, sino que se comercializan estas participaciones preferentes, al igual que el swap y la cláusula suelo, a finales del año 2007. Claro, finales del año 2007, las entidades financieras, como ya he comentado, sabían que se avecinaba un periodo de recesión, que ese periodo de recesión suponía una bajada de tipo, etcétera, etcétera, pero en definitiva una caída de la actividad económica en general y también de los bancos. Claro, si yo
le vendo un producto a un señor cuya única razón de ser para contratarlo es que vaya muy bien la empresa, porque solo así me retribuye el 6,5 y solo así es atractivo para un tercero que me lo recompre y me permita salir. Claro, si la entidad lo que no me dice es que no va tan bien como me está diciendo, sino que la entidad está dando pérdidas o va a dar pérdidas, resulta que, yo siempre pongo el ejemplo, olvidémonos del jubilado que ha sido con engaño. Pensemos que yo, que soy especialista en derecho bancario y financiero, voy en el año 2007 y le digo, mire usted que quiero suscribir participaciones preferentes. Y me dicen, ¿usted sabe lo que es? Perfectamente. Producto ilíquido, que la retribución solo me la dan si tiene beneficio en la empresa y que solo lo puedo o me puedo separar o salir de él si alguien me lo recompra. Las quiero, pero ¿cuál es la situación económica de su empresa? Y te decían todos, fantástica. Vamos como un tiro. Esto es el mejor producto que tenemos, te va a dar un 7,5, pero ahí está el engaño incluso a las personas avezadas, porque claro, si a mí me dicen que yo sé lo que es una participación preferente, que la situación real, por ejemplo, como después se ha demostrado de Bankia, estaba absolutamente falseada las cuentas y lo que era un beneficio de cara al exterior era un perjuicio, un boquete enorme, claro, digo, ¿cómo? Que tú me quieres vender preferente de una entidad en pérdida y entonces ya no me vas a dar el 6,5, pero además no solo el 6,5, sino que como otra persona sabe que no das el 6,5, cuando yo la compre no me la van a recomprar, con lo cual te doy 20 o 30.000 euros y los pierdo. No, yo no quiero este producto. Por eso se ha producido ese doble engaño. Por un lado, no decir lo que es, pero incluso a quien se le ha dicho lo que es, no decir cuál es la situación real de la empresa en el momento de emitir las participaciones preferentes. Claro, y de ese cóctel pues no puede salir más que lo que está saliendo, que es que el 100% de las sentencias están siendo estimatorias y declarando la nulidad de esta colocación masiva de participaciones preferentes, ya digo, en su inmensa mayoría a personas jubiladas, pero también incluso a personas expertas en la materia, ¿no? Asamblea informativa en Marmolejo, miércoles 4 de junio a las 7:30 de la tarde en la Sala Verde del Ayuntamiento marmolejeño. Ausbank te libera de tu cláusula suelo. Ven y descubre cómo hacer que te baje tu hipoteca. Entrada libre. Infórmate en el 953-255-711. Ausbank, que no te pise tu banco. ¿Qué puede hacer en esta situación? La comisión indebida, muchas veces las entidades financieras lo que hacen es, pues hay comisiones típicas e indebidas, ¿no?, que han sido declaradas por centenares de sentencias que pese a ello las siguen aplicando. Por ejemplo, la comisión de devolución de efectos impagados y la comisión de descubierto. Por simplificar, la comisión de devolución de efectos impagados, pues consiste en que cuando yo, empresario, particular, me dan un pagaré, el pagaré, como sabes, es un documento que lo que dice es que me van a pagar dentro de 30 días. Pero bueno, existe un mecanismo bancario, que es la línea de descuento, que yo cojo ese pagaré y aunque en realidad el obligado solo va a pagar dentro de 30 días, lo doy al banco y el banco me anticipa el importe y después el banco es el que recupera del obligado. Bien, cuando yo se lo doy al banco, si por ejemplo el pagaré es de 1.000 euros, el banco no me da 1.000 euros, me da 900, porque se queda una comisión por esa operación, por ese servicio, que es la comisión de descuento. Bien, me da 1.900 euros, yo le da un papel que pone 1.000 y el banco llega el momento del vencimiento. Lo presenta al cobro, se paga, no pasa nada, perfecto. El banco ha ganado por ese servicio 100 euros, bien. No se paga, me lo devuelve, me dice que le dé los 900 que yo le he pagado, que me ha pagado, y encima me cobra una comisión de devolución de efectos impagados. Es decir, por hacer lo mismo, lo que pasa es que con suerte dispar, me cobra una comisión o no me la cobra, ¿no? Claro, que considerábamos nosotros que en realidad el banco ya me había cobrado por su servicio, que es la comisión de descuento. Esa comisión no venía a cuento y lo hemos conseguido, es decir, no tenía causa. Y lo que hemos conseguido es que, de manera unánime, los tribunales y juzgados de España consideran a la comisión de devolución de efectos impagados indebida. Pese a eso, bueno, pues por decirte algo, tenemos sentencias, las primeras desde hace más de 12 años. Sigue existiendo esa comisión. ¿Por qué? Porque como estamos en las mismas, saben que al final no le va a reclamar más que el 7, el 10% de los afectados, ellos la siguen cobrando. Que ya se satisfacen con el 90% que se la traga. El otro 10, bueno, pues saben que van a perder los pleitos y ya está. La comisión de descubierto, otro tanto. La comisión de descubierto es nosotros cuando tenemos la cuenta en número rojo, nos cargan un recibo y el banco lo paga. Efectivamente eso supone darnos crédito de algún modo, pues si no teníamos dinero, nos estaba teniendo un recibo, bien. Y nos cobran la comisión de descubierto, que puede ser un porcentaje, una cantidad fija, etcétera, ¿vale? Pero es que además nos cobran antes un interés de descubierto. Mientras tengamos
ese dinero en descubierto nos cobran un interés. Claro, lo que nosotros siempre hemos pensado es que por una misma situación que es generar un descubierto, que te cobren dos cosas distintas, comisión e interés, es ilógico, o te cobran una o la otra. Y consideramos que la comisión por eso carecía de causa, porque si ya te están cobrando un interés que retribuye esa especial situación en la que te están dando crédito en descubierto, no tiene sentido que además te cobren una comisión. Bueno, pues esta comisión también de manera casi unánime, desde luego en Jaén lo es y en Andalucía, se ha declarado ilegal y sin embargo la siguen cobrando porque siguen habiendo muchísimas menos reclamaciones que la generalidad de la gente que la sufre. En general, con las comisiones lo que podemos decir, porque muchas veces uno piensa y dice, no, es que me la ha cobrado el banco, claro, o es que como en el contrato pone que en su caso me aplicarán las condiciones o las comisiones que en cada caso estén vigentes en el tablón de no sé cuánto, pues me la tengo que comer. No, para el cobro de cualquier comisión tienen que concurrir una serie de requisitos. El primero es que esa comisión esté registrada por la propia entidad financiera, bien, en su tablón, bien, eso lo harán. En segundo lugar, muy importante, que esté en mi contrato, determinando de manera específica y concreta su importe, su cuantía y su concepto. Eso no se cumple nunca. Y luego que responda a un servicio efectivamente prestado. Las que antes hablaba, comisión de devolución de efectos impagados, comisión de descubierto, da igual que concurra en el contrato, da igual que esté en la tarifa del banco, porque lo que ya ha dicho la jurisprudencia es que no responde a un servicio, con lo cual da igual. Pero imaginemos comisiones que, bueno, que dependiendo de si están pactadas o no, son legales. Bueno, pues si no está incluida en el contrato en todos sus términos, no es legal. No valen esas descripciones genéricas que recogen casi todos los contratos de, mire usted, por mantenimiento le voy a cobrar la comisión que en cada momento determine el banco. No, que en cada momento determine el banco, no. Dígame usted, ¿qué y cuánto? Entonces será legal. Dígame usted que me va a cobrar el 3,75 o el 3 o el 2, pero no la que en cada momento, porque esa condición sería ilegal. Entonces yo lo que siempre recomiendo a todos los afectados, a todos los ciudadanos en general, que pidan los contratos a su entidad financiera y que las verifiquen. Y que desde luego si no se cumplen estos requisitos las reclamen, teniendo muy presente lo que todos sabemos, ¿no? Que cuando nos cobran comisiones de 10, 15 euros, 20 euros, llamamos y nos la quitan. Ese es el famoso botoncito de la entidad financiera que le dan y le cobran a 200.000 clientes 3 euros y como solo estamos en las mismas, llaman al final el 10 o 15%, pues se quedan con el resto, ¿no? Bueno, para finalizar, decir a las personas que nos ven en estos momentos, recordemos que en Jaén están afectadas unas 40-50.000, ¿no? Sí, familias con cláusula suelo que, bueno, pues que es perfectamente anulable. Alfredo nos ha explicado el procedimiento, hay varias vías para poder hacerlo, incluso en familias en las que la economía esté muy mermada se puede hacer. Bueno, pues con tan solo 350 euros se puede comenzar esa reclamación. Animarles, Alfredo, claro, a que lo hagan porque realmente va a suponer un alivio importante, puesto que en estos momentos son millones de hogares los que están pues padeciendo esa crisis brutal que, bueno, pues que en los últimos años está azotando a gran parte de la población española. Decirles que es posible que se puede anular esa cláusula suelo y que Ausban en Jaén está dispuestos, están preparados, es un gabinete jurídico experto además en estas materias. Hemos hablado de los éxitos obtenidos hasta el momento y hemos hablado que en la actualidad prácticamente todas las cláusulas suelo aplicadas a familias individualizadas que no sean empresas son anulables en su totalidad, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, y va a estar en vigor durante un mes aproximadamente, es una campaña en la que las consultas van a ser absolutamente gratuitas, con lo cual incluso aquellas personas que tengan dudas de si tienen o no tienen, o si les va a salir rentable porque no saben lo que le va a dar a devolver, que hagan la consulta porque es gratuita. Bueno, lo único que exigimos es que se asocie con un mes, pero son 15 euros, y entonces ya vas a ver, oye, pues me sale a devolver 3, 14 o lo que sea, pues quiero o no quiero, pero por lo menos que tengan esa información, que antes evidentemente cobrábamos consulta, como es lógico y normal, y también hemos detectado que sigue siendo también una barrera, porque hay gente que no sabe siquiera qué es lo que tiene, con lo cual dice, bueno, voy a pagar consulta y tal. Luego, por último, pues simplemente decir que estamos en Madre Soledad Torre de la Costa, allí en Jaén, que es una perpendicular a la avenida de la Estación, ¿no? Muy bien, y que, bueno, además están impartiendo conferencias por toda la provincia, también con un gran éxito de afluencia de público, y decir que en estas conferencias que esta casa bueno, está emitiendo esa publicidad de dónde se están realizando, son libres, entrada libre y puede asistir todo público. Claro. Alfredo, también en esas conferencias se puede aprovechar para, bueno, pues al final hay un turno de preguntas y pueden directamente preguntar a los ponentes incluso un poquito
el caso particular de cada usuario. Claro, ¿Es así? claro. Venimos aquí, ya hemos venido otras veces para otro tipo de asuntos, incluso para cláusula suelo, y mi propósito, pues es claro, yo me voy a recorrer la provincia de aquí a verano, y ya llevamos muchísimos municipios recorridos, y seguiré después del verano, no me voy a cansar. Siempre me sorprende que pese al esfuerzo que hacemos por informar, tanto los medios de comunicación como nosotros, sigue habiendo gente que no sabe esto por dónde va, ¿no? Y pues me congratula que sirvamos de algo, es decir, ahora llenaremos esta sala y seguramente venimos dentro de un mes y lo volvemos a llenar con gente diferente, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, y recuerden, no es un problema la cláusula suelo, ya hay soluciones, se puede anular la cláusula suelo, se puede devolver ese dinero cobrado indebidamente. Y bueno, pues como nos decía Alfredo, Ausbank está totalmente preparado para ayudarle en esta situación que padecen miles de hogares en nuestra provincia, en Andalucía y en España. Muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos, y a ustedes animarles, insisto, animarles a que consulten. Ya saben que este mes además esa consulta es prácticamente gratuita, solo Ausbank exige un mes de asociación, que son 15 euros, es una cantidad insignificante, y bueno, pues después podemos determinar si seguimos o no con el procedimiento, pero desde luego seguro que les va a ser rentable. Gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.